No hace mucho, en el mes de marzo, en el debate que mantuvimos aquí a propósito del Plan Económico Financiero 2012-2014, le decíamos al señor vicepresidente, cuando hablábamos de los ingresos, que era incomprensible a esas alturas y dado el mal resultado del déficit y observando quiénes habían sido los paganos de ese ajuste, era casi insultante que ustedes y su Gobierno se negaran sistemáticamente, año tras año, a la aplicación de medidas de carácter fiscal que nosotros habíamos planteado reiteradamente y que, por específicas, progresivas y productivas, podrían haber ayudado a afrontar la situación desde otra perspectiva. En los últimos años se han negado taxativamente a modificaciones fiscales en esta Cámara, por mucho que ahora quieran aparentar lo contrario. Y uno de los argumentos utilizados ha sido insistentemente la escasez de los ingresos que iban a producir esas medidas. Señorías, el impuesto a las grandes superficies comerciales es, junto al impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto a las entidades de crédito, las modificaciones del IRPF en sus tramos más altos, uno de esos impuestos sobre los que les hemos venido insistiendo desde el año 2011 para proceder a su modificación o puesta en funcionamiento. Ante esa circunstancia, ustedes se han negado reiteradamente, en algunos casos, y su resistencia en otros ha sido muy insistente. Todo ello ha provocado quebrantos económicos sustanciales para nuestra comunidad autónoma. El argumento que nos han venido dando desde el Gobierno y desde el grupo que lo sustenta siempre fue el mismo, la escasez de los ingresos que suponía la aplicación de estos impuestos. Esta tarde se ha vuelto a repetir por el señor Segado. Se han negado puntualmente a la aplicación de todos ellos. Es verdad que después han recogido velas y han aceptado la aplicación de alguno de esos. En relación con el impuesto de patrimonio, el caso es de libro, como es el caso de la negativa respecto a poner en marcha el impuesto a las entidades de crédito. Señorías, en relación con el impuesto de patrimonio se produjo incluso, que no quieren recordarlo ahora, una auténtica rebelión pública del señor presidente, cuando se recuperó su aplicación a nivel nacional en el año 2011. Y el señor presidente ausente manifestó su negativa a recaudarlo, con un rechazo absoluto a su recuperación, llegando a lanzar un aviso de insumisión fiscal al señalar literalmente: el Gobierno regional no piensa recaudar el impuesto de patrimonio en la región de Murcia. Cuando se produjeron estas manifestaciones, el 16 de septiembre de 2011, los técnicos de Hacienda de Gesta dijeron que se podría obtener por la aplicación de dicho impuesto 21 millones de euros. No 21, se equivocaron, 25 millones de euros. Ustedes se negaron a su aplicación ante los planteamientos y las propuestas que se hacían desde la oposición y solamente decidieron ponerlo en funcionamiento cuando la presión social hacía insoportable esa actitud. Decidieron por fin aplicarlo y ahora resulta que ese impuesto es el único impuesto directo de la comunidad autónoma, el único cuya recaudación y derechos reconocidos está por encima de la previsión inicial en el presupuesto. El único, señor Segado, míreselo, míreselo, el único, ese que no querían aplicar, esa tarifa autonómica que no querían modificar. Otro tanto ha sucedido con el impuesto de entidades bancarias, ese no lo quieren aplicar de ninguna de las maneras. Lo impugnaron ante el Tribunal Constitucional y cuando se decidió por el tribunal que era absolutamente legal, se reguló a nivel nacional para que no lo pudieran aplicar las comunidades autónomas. Señor, hombre, claro, para que no se recaudara en las comunidades autónomas el impuesto a las grandes entidades bancarias. Eso lo hicieron ustedes. Las dos cosas, la impugnación ante el Tribunal Constitucional y la regulación estatal a tarifa cero para que no, a canon cero para que no se pudiera recaudar en las comunidades autónomas. Ustedes, las dos cosas. Les hago estas reflexiones, señorías, y estas observaciones previas para que recapaciten y además no cometan hoy los mismos errores que cometieron en el pasado con esos impuestos, en relación con la proposición de ley que hoy traemos aquí para la aplicación de un impuesto a las grandes superficies comerciales. Señorías, no estamos inventando nada, nos lo van a decir. Es un corte y pega parcial de muchas leyes, sí, lo dicen siempre, son muy previsibles, de muchas leyes, de las leyes que están en funcionamiento ahora mismo en España regulando este impuesto en más de 5 comunidades.
En algunas en proceso de regulación y en otras aplicando ya directamente. Porque no hay nada que inventar, señorías, es muy sencillo. Este impuesto es muy sencillo. Hay diversas comunidades que lo aplican o están en fase de aplicarlo, como Cataluña, por favor no se pongan nerviosos, Asturias, Navarra, La Rioja, Aragón, Canarias o Baleares. Todas esas comunidades están aplicándolo o en fase de aplicación. En el caso de Asturias, miren ustedes, y tras la sentencia del Tribunal Constitucional declarando la constitucionalidad del impuesto, también lo impugnaron ustedes, el Principado de Asturias cobrará 44 millones de euros en atraso desde el año 2006. El Tribunal ha declarado, puede ser 2003, puede ser que me haya equivocado en la cifra, no hay ningún problema, 44 millones de euros. El Tribunal ha declarado que este impuesto no colisiona ni con el impuesto de actividades económicas ni con el impuesto de bienes inmuebles. Y precisamente el Gobierno de Asturias introdujo ese impuesto sobre las grandes superficies comerciales en los presupuestos regionales de 2003 para agravar el impacto sobre el territorio, el medio ambiente y la trama de comercio urbano regional. En Asturias, una comunidad similar a la nuestra, con un presupuesto de gasto de 3.691 millones de euros en 2012, la recaudación de este impuesto alcanzó en 2012, señor Segado, los 8 millones de euros. Señor Segado, 8 millones de euros. Hay que tener en cuenta que la superficie bruta alquilable y el número de grandes establecimientos comerciales en Asturias es significativamente menor al de la región de Murcia. Existen en Asturias 14 grandes centros comerciales con una superficie bruta alquilable de 482.425 metros. La superficie bruta alquilable en la región de Murcia es de 562.703 metros. El porcentaje de metros cuadrados de Murcia respecto al total de los existentes en España es del 4,3% y la densidad por cada 1.000 habitantes es de 395 metros cuadrados de superficie alquilable por cada 1.000 habitantes. Eso es en Murcia, señor Segado. En el primer caso ocupamos la cuarta posición y en el segundo la tercera posición en España. Ya sé, señor Segado, que usted no va a llevar el debate, que lo va a llevar su compañero. En lo que concierne a la densidad de metros cuadrados por cada 1.000 habitantes. Por tanto, señorías, si en Asturias, con estas características, han recaudado 8 millones de euros con un impuesto regulado como este, no sé las razones profundas que puede haber en nuestra comunidad para, aplicando un impuesto similar con más densidad comercial que Asturias, no llegáramos a recaudar esa cantidad. Ahora, si quieren, me lo pueden explicar. Yo no acabo de entenderlo. En Cataluña, la recaudación de este impuesto es de 31 millones de euros en lo que va hasta julio, en lo que va de año. Y solo en Tarragona, mire usted, Tarragona, hasta julio han recaudado 3,5 millones de euros por la aplicación de este impuesto. Toda la provincia de Tarragona tiene 813.000 habitantes y la capital, no sé, ciento y no sé cuántos mil. Compárelo usted con la región de Murcia y compare usted la recaudación allí y lo que podría haber aquí. Le pongo estos dos ejemplos para desmontarle el argumento de la escasez de la recaudación que se podría producir en la región de Murcia y que al señor consejero le vendría estupendamente y, sin embargo, no impele a su grupo, no le aprieta a su grupo para que acepten esto. Es absolutamente incomprensible, señor consejero. Se ahorraría usted 8 millones o 10 millones los que se recaudarán de recortes en el ámbito de nuestra comunidad y usted no hace nada por conseguir un ingreso. No sé si tendrá que ver con el hecho imponible y a quién se aplica el hecho imponible. ¿Quiénes son o serían los paganos de este impuesto? Señorías, esta proposición de ley consta de una exposición de motivos, 20 artículos agrupados en 7 títulos, 2 disposiciones adicionales y una disposición final. Me voy a referir por su importancia al objeto del impuesto, a la afectación de la recaudación, a la determinación del hecho imponible, a los supuestos de no sujeción del impuesto y a las bonificaciones. Parece poco objetable que la implantación de explotaciones comerciales de gran superficie, en la mayoría de los casos periféricas a centros urbanos, produce un impacto en el equilibrio y la ordenación territoriales del territorio donde se ubican, tanto por la construcción de nuevas áreas urbanizadas en las cercanías de los centros comerciales
como por el incremento del número total de desplazamientos que genera. Estas circunstancias imponen el uso del automóvil particular para acceder a los centros, con unas consecuencias indeseadas tan previsibles como la saturación periódica de la circulación rodada en las zonas afectadas y el consiguiente aumento de los índices de polución atmosférica. La implantación de estos establecimientos comporta, asimismo, señorías, la construcción de accesos y viales y la intensificación de las tareas de mantenimiento de la red viaria a causa de su sobreutilización. Nueva Condomina es un ejemplo de eso. Actuaciones que deben llevar a cabo las administraciones públicas competentes. Después lo llamaré, señor consejero, si aprueba su grupo el impuesto este, para darle la enhorabuena. Yo después, no pasa nada. También para felicitarlo. Qué bien, qué bien. El nuevo impuesto, señorías, el nuevo impuesto grava sujetos a los cuales se pone de manifiesto una singular capacidad económica, directamente vinculada a la circunstancia de la utilización de grandes superficies. No solo porque la ocupación de grandes extensiones en ella misma sea denotativa de una capacidad económica, sino porque facilita una cierta tendencia al monopolio, al oligopolio, en estos casos de implantación. Además de la estricta finalidad recaudatoria, que es propia de todos los tributos, la finalidad de este impuesto es extrafiscal, es esencialmente extrafiscal, como refleja la afectación de los recursos obtenidos a la financiación de actuaciones sectoriales en los ámbitos mencionados, tal y como se especifica en el artículo 2 de esta proposición de ley. El tributo que se crea tiene ahora naturaleza de impuesto, por supuesto. Tiene un impuesto, sin embargo, con un carácter marcadamente extrafiscal, y la finalidad del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales tiende a procurar la atención necesaria a las necesidades de modernización y fomento del comercio integrado en trama urbana. En efecto, las grandes empresas de distribución y de venta al detalle se benefician de una posición dominante, una posición de preeminencia que les permite aumentar su competitividad respecto al pequeño y mediano comercio, incapaces de mantener una cuota de mercado ante la situación en la que se encuentran frente a las grandes superficies comerciales. Desde este punto de vista, el impuesto tiende a reequilibrar la posición competitiva de uno y otros, de unas y otras empresas, unas que por su gran dimensión influyen negativamente en otras que desaparecen a chorro. El objeto del impuesto es gravar la singular capacidad económica que concurre en determinados establecimientos comerciales como consecuencia de estar implantados como grandes superficies en la medida en que esta circunstancia contribuye de una manera decisiva a tener una posición dominante en el sector. El impuesto a las grandes superficies comerciales tiene la funcionalidad explícita de apoyar al pequeño y al mediano comercio, que compite en condiciones de desigualdad con los grandes gigantes del consumo. Una pequeña cantidad en términos relativos que es vital en las circunstancias actuales para pymes y autónomos del comercio, que aguantan la mayor parte del empleo generado y que están sufriendo los envites de la crisis con mucha crudeza. Sabemos del daño brutal que el gran comercio hace al comercio de proximidad, al pequeño y mediano comercio, al comercio de barrio, a las pequeñas y medianas empresas. Y sabemos la alta tasa de ocupación del territorio productivo agrario que los entornos de las ciudades ocupan estos grandes centros comerciales. Señorías, por otra parte, no podemos olvidar tampoco, y dicho sea de paso, el gran número de casos de presunta corrupción o ilegalidades urbanísticas, muchas de ellas ventilándose hoy en vía judicial, consecuencia de la presunta connivencia del poder político y los proyectos de construcción de grandes superficies en los extrarradios de las ciudades, muchas de ellas ventilándose ahora mismo en los juzgados. El destino de los ingresos, la afectación de los ingresos procedentes del impuesto a que se refiere el artículo 2, se afectarán a la elaboración y ejecución de programas de modernización y apoyo al comercio minorista y artesano, para la recuperación del tejido comercial de la ciudad de Lorca y para la recuperación comercial de zonas afectadas por la ubicación de grandes establecimientos comerciales. Constituye el hecho imponible del impuesto el funcionamiento de grandes establecimientos comerciales por razón del impacto que producen sobre el territorio, el medio ambiente y la trama del comercio urbano en la región de Murcia. Están sujetos al impuesto
los establecimientos comerciales, ya sean individuales o colectivos, con una superficie útil de exposición y venta al público igual o superior a 3.000 metros cuadrados. Hay una amplia gama de circunstancias de no sujeción a este impuesto y una amplia gama de variaciones en cuanto a la cuota, en cuanto a la tarifa que se aplica, para precisar la realidad económica de la región de Murcia y eximir a aquellas empresas que, aún teniendo un volumen determinado, por sus circunstancias específicas, por los artículos que venden y a lo que se dedican, pudieran estar en una situación de no afrontar ese impuesto. Se refleja también en la ley esa circunstancia. Los grandes, por ejemplo, las exposiciones y ferias de carácter temporal no están afectadas. Los grandes establecimientos en los que el 50% o más de la superficie de exposición y venta al público se destine a actividades de ocio, hostelería y espectáculos, tampoco. Los grandes establecimientos individuales que desempeñen única y exclusivamente algunas de las actividades como jardinería, venta de vehículos, materiales para la construcción, maquinaria, suministros industriales, tampoco, a no ser que tengan más de 10.000 metros cuadrados, y otra serie de bonificaciones que van hasta el 40% para ciertas características de algunos establecimientos concretos. Está, por ejemplo, reflejado en el impuesto, señorías, y acabo con esto, señor presidente, está reflejado la atención y la especificidad de los denominados establecimientos especializados. Establecimientos especializados que tienen un gravamen del 0,5%, reduciendo la superficie gravable, la superficie del 0,5. 0,5 multiplicación es dividir por la mitad los metros cuadrados a los que se refiere. Se refiere a establecimientos especializados a los que se dedican preferentemente a una determinada gama de productos de consumo ocasional destinados al menaje del hogar, destinados al mobiliario, al equipamiento de las personas, a la venta de juguetes, a los artículos deportivos o a los artículos culturales y de ocio. Estos establecimientos tendrán esa bonificación. Y acabo, señor presidente. Por todo ello, señor presidente, este impuesto es un impuesto que suficientemente equilibrado como para no desequilibrar a quien se aplica y sí ayudar sustancialmente a quien va destinado. Es un impuesto que tiene un carácter definitivamente extrafiscal, no tiene un fin recaudatorio exclusivo, sino un fin de destino, un fin específico, especificado y concretado en la ley para determinar dónde van los fondos que se ingresen o que se obtengan a partir de la aplicación de este impuesto. Por esas razones, señor presidente, creemos que es absolutamente necesaria la aplicación de este impuesto y la aprobación de esta proposición de ley que acabamos de defender. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Navarro. Turno de presentación de la enmienda de no dar lugar a deliberar por parte del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Martínez. Buenas tardes.